Arte France y Tournez-vous s'il vous plaît presentan Arqueo. Mi nombre es Peter Eco, soy arqueólogo y los llevaré a lugares muy importantes en todo el mundo. Conoceremos a otros arqueólogos y aprenderemos sobre sus investigaciones y sus más recientes descubrimientos. Vamos a embarcarnos en un viaje maravilloso a través del tiempo y la historia. En Zimbabue, en el corazón de la meseta Zambezi, los arqueólogos africanos intentan dar vida a una larga historia confiscada, el de uno de los sitios más fascinantes del África subsahariana. El Gran Zimbabue. Aquí la arqueología ha luchado por ser escuchada. El Gran Zimbabue, el pasado encontrado. Perdidas en la sabana, las ruinas del Gran Zimbabue plantean muchas preguntas. ¿Qué eran estos muros de piedra? El más alto de ellos forma un recinto monumental de 249 metros de circunferencia. Esta arquitectura es única en el África subsahariana. Asombró a los primeros europeos que se aventuraron aquí. Tienes que imaginar a los primeros exploradores que en el siglo XIX descubrieron estas gigantescas ruinas. Eran colonos convencidos de la supremacía blanca, para quienes era imposible creer que los africanos construyeran estos enormes edificios. Para estos exploradores, las ruinas se remontan a la antigüedad y son obra de los fenicios, un pueblo mediterráneo. Esta teoría sirve a los intereses del poder colonial, en lo que entonces era el territorio del Imperio Británico, Rodesia del Sur. La propaganda colonial mantiene el mito de una civilización desconocida que gobernó sobre las ruinas y dominó los pueblos indígenas, considerados como primitivos. Es la gran ruina de Zimbabue. Se han trabajado diseños en las grandes paredes que no coinciden con ningún arte nativo bantú africano. Si los nativos diseñaron y construyeron estos muros, entonces perdieron el arte, porque parece inconcebible que la mayoría de ellos deba vivir hoy en chozas rudimentarias como estas. Pero muy pronto, los arqueólogos desafiaron la tesis colonial. Todos los objetos que encontraron son de origen africano y medieval. En la década de 1960, un arqueólogo de Rodesia, Peter Garlick, fue llevado al exilio por las autoridades. ¿Su culpa? Establecer en definitiva que el sitio era obra del pueblo Shona, un pueblo indígena que hoy representa más de la mitad de la población. El Gran Zimbabue fue objeto de una controversia que duró casi un siglo. Una controversia que enfrentó la arqueología y la historia oficial. Los hechos contra la teoría. La historia del sitio fue denegada, impugnada, confiscada durante mucho tiempo. Pero gracias a la arqueología, poco a poco, esta historia sale a la luz. Zimbabue ha sido independiente desde 1980. Hoy los arqueólogos locales están tratando de recuperar su historia. Sigue excavando ahí. Shadrach Chirikure es parte de la generación joven de científicos. Pertenece al pueblo Shona y durante 12 años ha estado investigando el pasado de su país. Hola, Shadrach. Hola, Peter. Hola. Dime, ahora que Zimbabue es independiente, ¿es más fácil buscar?
Trabajar aquí no es fácil, debido a que los cazadores de tesoros que cavaron aquí en el siglo XIX y principios del XX causaron mucho daño. Buscaban objetos exóticos y objetos valiosos como el oro y tiraban objetos que se fabricaban en la zona, porque no eran valiosos. Y tampoco creían que la gente local pudiera haber estado asociada con el desarrollo del Gran Zimbabue. Pero si logras sortear ese desafío, entonces quizá podamos buscar áreas que escaparan a ese daño e intentar ser algún tipo de detective para tratar de encontrar la pequeña información que nos ayude a comprender qué es el Gran Zimbabue. Shadrach se hizo cargo del trabajo de los arqueólogos que no habían sido escuchados durante el período colonial. Comenzó revisando toda la cronología del sitio. El Gran Zimbabue se extiende por más de 700 hectáreas e incluye, en el sur, una gran cámara elíptica llamada el Gran Recinto. En el centro del sitio hay una serie de recintos de piedra. Y en la cima de la colina, otro complejo de ruinas, la Acrópolis. Es aquí donde Shadrach comenzó su investigación. Volvió a examinar la fecha de la Acrópolis. ¡Vaya! Sí. Increíble, ¿cierto? Sí, muy increíble. Es en este recinto donde se asentaron los primeros habitantes del Gran Zimbabue. ¿Qué revelaron las excavaciones aquí? Lo que se ha encontrado aquí es una larga historia de ocupación que solo confirma y dice que las primeras personas en establecerse en esta colina fueron agricultores que vivieron alrededor del año 300 después de Cristo y duraron quizás hasta el 500 después de Cristo. Pero desde el año 900 después de Cristo hay otro grupo que también se estableció, de modo que es ese grupo entonces el que se convirtió en las personas que creo que construyeron estos muros de piedra. Entonces, a principios del segundo milenio después de Cristo, comenzamos a ver cómo se construyen estos muros. Esta estimación confirma que la Acrópolis fue construida por los Shona durante nuestra Edad Media. Se descubrieron vestigios de chozas de barro, viviendas típicas de los Shona. Los arqueólogos también han encontrado estos preciosos objetos dentro del recinto, como puntas de lanza, un hacha de bronce y un objeto inmóvil todavía asociado a los Shona. Es una insignia real. La Acrópolis es, por lo tanto, la residencia de un rey, una hipótesis apoyada por la arquitectura. Solo pensar en lo empinada que era en ese momento y qué andamios habrían sido necesarios para construir estos muros. También es interesante pensar en la cantidad de trabajo que se habría requerido para construir estas paredes monumentales. Entonces, si puedes enviar mano de obra para construir estas cosas, seguro que debería ser lo bastante poderoso. Así que aquí estamos hablando del rey, pero también vivía con otras personas que igualmente eran de la clase alta y luego tienen que demostrar que tienen el poder. Así que una élite vivía a la sombra de estos muros, escondida del sitio. La mayoría de la población vivía debajo, fuera de los muros. El hecho de que el Gran Zimbabue fuera un reino Shona ya no está en duda. Pero para los arqueólogos, la investigación apenas comienza. ¿En qué se basaba el poder del rey?
Los científicos han encontrado la respuesta a esta pregunta en los campos cercanos al lugar. Visité a Munya Mayange, un colega de Shadrach. Mira algunos de los huesos que encontramos aquí en el Gran Zimbabue. La mayoría de estos son huesos de ganado y más de 200,000 huesos de ganado han sido descubiertos aquí en el Gran Zimbabue y también analizados. ¿Y cómo explicas tanto ganado en el mismo lugar? Esto muestra que el Gran Zimbabue no era solo como tu asentamiento tradicional de la comunidad agrícola, donde se mantenía el ganado en el asentamiento, sino que el ganado se mantuvo fuera de la ciudad y la producción estaba en un nivel pero mucho más alto. Los arqueólogos saben que al comienzo del primer milenio, las condiciones climáticas propiciaron el desarrollo de una cría masiva de animales, lo que habría permitido que surgiera una clase de élite. Dentro de las comunidades africanas, en especial la Shona, estaban las riquezas. Y cuanto más ganado tenías, más riqueza tenías. Como consecuencia, también más lazos sociales. Podrías adquirir esposas. Además, podías prestar ganado, lo que te daba poder social. Tanto como que podría extenderse al poder político. De modo que el ganado, en realidad, era un símbolo de riqueza, poder y autoridad. Suponemos que podría haber sido la élite, el líder aquí en el Gran Zimbabue, quien poseía cabezas de ganado. Al proporcionar los recursos para alimentar a una gran población, los reyes del Gran Zimbabue podrían establecer su poder y permitir el surgimiento de una ciudad. Pero los arqueólogos han descubierto que otra actividad participó en el crecimiento de la ciudad. Y aseguró su prosperidad durante más de 3 siglos. El comercio del oro. Todos en el Gran Zimbabue trabajaron el oro y también trabajaron el hierro, trabajaron el cobre, trabajaron el estaño y el cobre para trabajar el bronce y también usaron el latón. Así encontramos objetos similares por todo el lugar. Entonces, dentro de las paredes, fuera de las paredes, encontramos más o menos las mismas cosas. Además, parece que la tecnología estaba bien desarrollada aquí y tanto el rey como la élite y las personas que podrían llamarse mineros de oro también trabajaban el oro y lo intercambiaban. Pero, ¿cuál fue la intensidad de esta producción? Fue una producción a gran escala. Se estimó que se produjeron e intercambiaron varios millones de toneladas de oro. Pero, por supuesto, sabes que con estos números de élite, la gente podría haber exagerado aquí y allá. Pero, al menos, la cantidad fue considerable. Y el Gran Zimbabue produjo grandes cantidades y luego intercambió con los árabes y los suahilis. ¿Qué evidencia arqueológica tienes de esto? La conexión con África Oriental es clara a partir de esta moneda. Puedes ver las inscripciones en árabe por ahí. Entonces, esto fue acuñado en Kilwa, en la costa de África Oriental. Y había claramente conexiones comerciales entre personas en Kilwa y aquí en Gran Zimbabue. El sultanato de Kilwa, ubicado en la actual Tanzania, fue durante 4 siglos el puerto más próspero del Océano Índico. Con Sofala en Mozambique, Kilwa proporciona una salida para el oro del Gran Zimbabue. La ciudad de Shona está de manera estratégica ubicada entre las minas de oro y la costa. El Gran Zimbabue podría así vincularse a una red de comercio internacional. Se le abre un mundo entero. Perlas de vidrio de la India y Egipto. Una tetera china. Cerámica de la dinastía Ming.
Todos estos objetos se han encontrado en el Gran Zimbabue. Estos objetos son hermosos, raros, preciosos, refinados. ¿Estaban relacionados con los grandes reyes de Zimbabue? Sí, muchos de estos objetos fueron encontrados en los recintos donde vivían los acaudalados y los gobernantes. Por lo tanto, están asociados con lugares de poder. Pero estas perlas de vidrio también las encuentras por todas partes dentro de las paredes y fuera de las mismas. Parece que todos tenían acceso a ellas. Lo que podría ser diferente son solo los números, pero los vemos por todas partes. Así que fue un intercambio para todos, no solo para el rey. Parece que el comercio del oro hizo la fortuna del Gran Zimbabue durante más de 3 siglos. Shadrach puede afirmar esto hoy, porque estudió la estructura más bella del lugar, el Gran Recinto. Su pared exterior está compuesta por 1 millón de bloques de granito, colocados uno sobre el otro sin usar ningún mortero. Este prestigioso recinto es el monumento de piedra más grande jamás construido en África al sur del Sahara. En el interior, una combinación de paredes divide el espacio. Entonces, Peter, esta es una parte muy impresionante de la construcción del muro del Gran Recinto. Como puedes ver, el muro es muy alto, se levanta hasta los 11 metros. El Gran Recinto fue el edificio más violentado por los cazadores de tesoros. Se perdieron muchos datos, lo que dificultó su interpretación. Pero al estudiar su muro, Shadrach se dio cuenta de que su construcción fue tardía. Entonces, Peter, este tipo de muro se conoce como tipo P de un muro. P es solo un nombre que fue dado al azar, pero significa que el muro está mal trazado. Así que, como verás, puedes intentar contar la cantidad de piedras aquí. 1, 2, también está hecho de bloques irregulares. Eso significa que no es tan ordenado y agradable como algunas de estas paredes. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquella. Este tipo de muros fueron hechos un poco más tarde y se les conoce como tipo Q de muros, de modo que puedes ver que estos ahora están bien cortados, bloques muy regulares, y de hecho puedes contar estas piedras hasta el final. Y la razón por la cual hay una diferencia en términos de P y Q es que P es anterior y luego Q fue hecha mucho más tarde. Gracias a un estudio estratigráfico, Shadrach dató el muro en el siglo XIV. Prueba de que en ese momento el comercio florecía en el Gran Zimbabue. Al rodear edificios más antiguos, Shadrach entendió que agregaron este muro gigante, dándole al conjunto un nuevo aspecto. ¿Cómo interpretar esta adición? Es la etnografía y el estudio del sistema político Shona lo que puso a Shadrach en el camino. El hecho de que este muro sea enorme y grande también habla del significado de este lugar. Está asociado con el poder. Entonces, entre la gente de Shona, el poder se movió de un hermano a otro. Así que la residencia de los reyes también cambió con el tiempo.
A diferencia de Europa, donde los reyes solo tenían un palacio, se cree que el poder habría comenzado en el complejo y luego, en algún momento, se habría trasladado a esta área. Y quien quiera que viviera aquí, habría construido estas paredes muy atractivas y elaboradas. Entonces el que heredó la corona construyó este enorme muro alrededor de su casa para mostrar su poder. Soy el rey. De hecho, ahora estoy a cargo y puedes ver mi poder. El gran recinto fue, por lo tanto, un segundo palacio. Y parece marcar el clímax del reino. Los edificios construidos más tarde serán menos monumentales. ¿Es este el signo de un declive? ¿La ciudad atraviesa tiempos difíciles? Shadrach entendió que el reinado del Gran Zimbabue ya había sido desafiado. Me lleva a otro sitio que estudió en el oeste. Las ruinas de Kami. Los arqueólogos descubrieron que esta otra ciudad de los Shona también estaba activa en el comercio del oro. Pero aquí, el prestigio se expresó de manera diferente. Es similar, pero diferente del Gran Zimbabue. Entonces, también fue construida de una manera similar al Gran Zimbabue, es decir, paredes de piedra seca, sin cemento, sin mortero. La única diferencia es, como puedes ver, que estas son terrazas. Sí, como escaleras. Para entender cómo los arqueólogos han interpretado esta diferencia de estilo, debemos subir a la cima de la colina. Donde se encontraron los restos de una residencia de élite. Si miras a tu alrededor, ¿qué ves? ¡Qué vista! Pero también significa que las personas que están lejos pueden verte. E incluso, si construyes una casa, también significa que esa casa se puede ver desde muy lejos. Ahora, eso es muy interesante, porque en el Gran Zimbabue, cuando estás en la colina, ¿puede ser visto? No. Y lo mismo se aplicaría al gran recinto. Estás protegido de la vista. Por lo tanto, cuando estás en Kami, la ideología de élite aquí se trata más de ser visto, se trata de estar expuesto. En Kami, los líderes viven bajo la mirada de todos. La arquitectura refleja una ideología diferente, lo que indica que Kami no era el vasallo del Gran Zimbabue. Entonces, ¿era un competidor? Después de revisar toda la evidencia, ahora sabemos que el Gran Zimbabue y Kami coexistieron al mismo tiempo. Estaban comerciando, quizá con los suahilis, quizá con los árabes. Así que estaban haciendo más o menos las mismas actividades, lo que sugiere que tal vez eran competidores o incluso a veces eran enemigos. Nunca lo sabremos con certeza, pero lo más importante es que estaban ubicados en el panorama al mismo tiempo. Poco después, el Gran Zimbabue sufrirá una agitación de la que nunca se recuperó. En el siglo XV, una nueva ruta de oro se abre hacia el norte a lo largo del río Zambezi. El Gran Zimbabue pierde su posición estratégica y su influencia. El sitio experimentará un abandono lento antes de caer en el olvido. Hoy los arqueólogos en Zimbabue han reclamado su historia, pero ¿cuál es tu perspectiva sobre lo sucedido? Habla de la visión que Peter Garlick
tuvo hace casi 30 años. Si recuerdan, Peter Garlick fue ese arqueólogo que fue exiliado por las autoridades coloniales por decir que el Gran Zimbabue era local. Entonces, su sueño era ver que el Gran Zimbabue fuese estudiado por la gente local, utilizando su conocimiento local y su historia local. Así que este es el momento en el que estamos. Después de una larga historia de negación, hoy podemos venir aquí y excavar y contar la historia de la forma en que la entendemos. Eso es algo que es increíble.